A ver, imaginemos por un momento el Océano Pacífico, justo frente a las costas ecuatorianas. Ujú. Es una inmensidad, con corrientes frías y cálidas chocando todo el tiempo. O sea, estamos hablando de uno de los ecosistemas marinos más turbulentos y, bueno, biológicamente densos de todo el planeta. Totalmente. Es una sola riquísima. Y bajo la superficie operan los verdaderos arquitectos de ese equilibrio, que son los depredadores ápice. Nadan en estas rutas migratorias que, digamos, han existido desde mucho antes que nosotros. Sí, grutas milenarias. Y claro, cualquiera pensaría que el futuro de estos gigantes se decide en, no sé, cumbres internacionales súper elegantes. Claro, en salones enormes en Ginebra o en Nueva York. Exacto, con diplomáticos firmando tratados millonarios y todo eso. Es que esa es la narrativa clásica de la conservación, ¿no? La idea de que las decisiones a escala planetaria requieren obligatoriamente presupuestos a escala planetaria y pues toda esta burocracia de primer mundo. Pero hoy en Análisis de Fondo vamos a desmantelar esa narrativa por completo. Les damos la bienvenida a esta nueva exploración. Así es, hola a todos. Porque resulta que el destino de varias especies súper clave en el Pacífico se está alterando en este momento, pero desde un modesto laboratorio universitario. Ajá, en la provincia de Manabí, en Ecuador. Exactamente. Un hito que no se logró con financiamientos astronómicos, sino con investigadores locales recolectando muestras literalmente a mano. Y financiando las cuchillas de sus propios equipos de su bolsillo, o sea, es impresionante. Sí, y para quienes nos escuchan, vamos a basar esta inmersión en reportes recientes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que es la ULEAM, y en una entrevista súper reveladora de mayo de este año, del 2026, con los propios investigadores. Y bueno, lo que emerge de esos documentos no es solo una historia inspiradora o de superación académica. Es una demostración muy técnica de que recolectar datos biológicos con rigor es, de hecho, el único puente real entre salvar a una especie y evitar que una economía colapse. Pero lo que más me vuela la cabeza de todo esto es que llegar a la ONU, a las Naciones Unidas, nunca fue el objetivo inicial del equipo. Para nada. Ellos empezaron por una urgencia muy local. Claro, o sea, todo empezó porque había que resolver un misterio local bastante alarmante. Estamos hablando del año 2020, en una de las zonas pesqueras más activas del mundo, y había un vacío de información abismal. Un agujero negro de datos, básicamente. Exacto. Nadie sabía detalles básicos sobre los tiburones que nadaban en esas aguas. Y es que el panorama era desolador. A ver, cuando el biólogo Jesús Humberto Briones Mendoza y el biólogo Clever Mendoza Nieto, ambos de la ULEON, deciden formar este grupo de investigación llamado Aquatic Life History. Esto fue en pleno año de pandemia, ¿verdad? 2020. Exactamente, en pleno encierro. Y se encuentran con que la poca literatura científica que había para la zona tenía fácil entre 10 y 15 años de antigüedad. ¡Wow! 15 años es muchísimo en términos ecológicos. Demasiado. Y para colmo, esa poquísima información solo cubría una o dos especies, lo que dejaba a casi toda la fauna pelágica en una especie de sombra estadística total. O sea, intentar proteger el océano hoy, con datos de hace 15 años, es como, no sé, intentar predecir el clima de esta tarde usando un periódico de la década pasada. Es absurdo. Totalmente inútil, sí. Las presiones climáticas cambian. Las flotas pesqueras se modernizan. Y por eso este equipo, que por cierto integró a docentes, investigadores externos y hasta estudiantes de pregrado, se propuso una meta gigantesca, ¿no? Sí, el objetivo era recolectar muestras sin parar durante todo un año completo y enfocándose en las especies críticas, en los reguladores del ecosistema. Que son los tiburones zorros, el tiburón sedoso, el maco y el tiburón azur. Exacto. Específicamente los tiburones zorros, Alopias pelagicus y superciliosus. Y bueno, las otras especies que mencionas. Y no los eligieron al azar, ¿eh? Claro, son depredadores tope. Y mesodepredadores también. Su trabajo en el mar es mantener a raya los eslabones inferiores de la cadena alimenticia. Pero ojo, el grupo no quería nada más contarlos o ver por dónde nadaban. Querían saber la edad y cómo crecían. Y aquí me quiero detener un segundo, porque esto es vital. ¿Por qué es tan crucial saber específicamente la edad de un tiburón para poder salvarlo?
porque la edad y el crecimiento te cuentan la historia de vida de la especie. Sin eso, todos los modelos demográficos que usan los gobiernos para hacer leyes simplemente no sirven, se caen a pedazos. O sea, es matemática básica, ¿no? Si no sabes a qué edad tienen crías, Exacto. Es matemáticamente imposible predecir si una población va a sobrevivir. Piensa en esto. Si un tiburón tarda, digamos, 10 años en madurar sexualmente para reproducirse, ajá, pero los barcos los están atrapando cuando tienen 5 años, antes de que tengan crías. esa población ya está en una espiral hacia la extinción, aunque ahorita asomes la cabeza y veas un montón de tiburones en el agua. Es una caída silenciosa. Claro, porque no hay reemplazo. Y para saber ese número mágico, esa tasa de crecimiento, tienen que ver los cuerpos de los tiburones directamente. Sí, la única vía es el análisis morfológico directo. Tienen que extraer secciones de las vértebras. Y aquí es donde la historia se pone realmente de película. Porque esto de sacar la edad de los peces, bueno, de los peces óseos, es fácil, ¿no? Les ves las escamas o esos huesitos de los oídos, los otolitos. Sí, con los peces óseos es más sencillo, pero los tiburones no tienen huesos de verdad, tienen esqueletos de cartílago. Y eso lo complica todo. O sea, para leer su edad, tienen que hacer cortes súper precisos en las vértebras, tratarlas con químicos y contar unas bandas de crecimiento. Yo lo leía y pensaba, o sea, ¿esto es como contar los anillos en el tronco de un árbol talado? Es exactamente el mismo principio, sí. Cada banda vertebral, cada anillito de esos es un año de vida. Es su bibliografía entera escrita en el cartílago. Pero, a ver, sacar eso en un país en desarrollo, con recursos limitadísimos, es otra historia. Yo me imaginaba un laboratorio de esos gigantes con paredes de cristal, súper prístino, ¿sabes? Nada más lejos de la realidad. Claro, o sea, el equipo de la ULEAM compartió un laboratorio chiquito, el mismo laboratorio que usaban los estudiantes para sus prácticas de biología general. Así es, y el cartílago es un material traicionerísimo en el microscopio. Para que tú puedas ver esos anillos, el corte tiene que ser perfecto. Milimétrico. Más que milimétrico. Si te queda un poquito grueso, la luz no pasa y no ves nada. Si lo haces muy fino, el cartílago se rompe y echas a perder la muestra. Y para eso necesitas unas cuchillas especiales, ¿no? Unas cuchillas de microtomo. Exactamente. Y no había presupuesto institucional para comprarlas. Tampoco para los reactivos químicos carísimos que se necesitan. Esto es lo que a mí me dejó con la boca abierta. No tenían presupuesto institucional y el proyecto estuvo a punto de cancelarse. Sí, pero la voluntad fue más grande. Claro, hicieron una colecta. O sea, los propios científicos sacaron plata de sus ahorros, de sus propios bolsillos, para comprar estas cuchillas. ¿Y los químicos también? Es increíble. Científicos en medio de la pandemia en 2020 pagando de su quincena para poder leer la edad en los huesos de unos tiburones en un aula compartida. Y lo fascinante aquí es que esa misma falta de recursos, de manera paradójica, se volvió su mayor fortaleza metodológica. ¿Cómo así? ¿Por hacerlo a mano? Exacto. Como no tenían máquinas automatizadas súper caras, tuvieron que procesar y cortar cada muestra con un cuidado casi, digamos, artesanal. Y ese rigor manual eliminó los márgenes de error que a veces ves en los laboratorios industriales. O sea, los datos que sacaron terminaron siendo súper puros. De una pureza y un peso estadístico indiscutible. Demostraron que hacer ciencia de primer nivel no depende de tener instalaciones de lujo, sino de tener disciplina. Y fue justamente esa pureza estadística, esos datos irrefutables, los que hicieron que la investigación saltara de Manabí a la legislatura internacional. Así es. Esos datos comprobaron un declive poblacional muy grave en los tiburones zorros del Pacífico Oriental. Y esos números escalaron hasta la CMS. La Convención sobre Especies Migratorias de las Naciones Unidas. Esto ya en el año 2026. Exacto. Y llegar a la CMS es tener un impacto global. A ver, expliquemos un poco cómo funciona esto, porque la ONU maneja esto mediante apéndices, ¿verdad? Sí, la convención obliga a los países firmantes a proteger especies poniéndolas en diferentes listas o apéndices. El apéndice 1, por ejemplo, es protección total. O sea, prohibido pescar o comercializar. 0. 0. Sí, porque la especie está a punto de desaparecer. Y luego está el apéndice 2, que es donde lograron incluir al tiburón zorro gracias al estudio de la ULEAM. ¿Y el apéndice 2 qué permite exactamente? Permite comercializar, pero bajo controles muy rigurosos basados en ciencia. O
O sea, requiere acuerdos internacionales para gestionar que la especie no se siga yendo a pique. Pero a ver, para que un país vote en la ONU y meta un tiburón en ese apéndice, no basta con decir, oigan, me parece que hay menos tiburones, ¿no? Para nada. Los diplomáticos no operan con intuiciones. Piden pruebas matemáticas. Quieren ver las gráficas de cómo está cayendo la tasa de crecimiento poblacional. Y el estudio de Manabí les dio exactamente ese combustible matemático. O sea que las líneas cortadas a mano en esas vértebras en Ecuador se convirtieron en la evidencia irrefutable. Tal cual. Y con eso en la mano, obligaron a los gobiernos a aplicar medidas reales. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogado del diablo por un momento, si me permites. Claro, dime. Si el declive del tiburón zorros es tan severo y alarmante como demuestran los números, la reacción lógica, o al menos lo que cualquiera pensaría, es que se prohíba por completo su pesca. Pasarlos al apéndice 1, dices. Exacto, un veto absoluto. ¿Por qué los mismos investigadores que descubrieron esta crisis recomiendan encarecidamente que no se prohíba la captura total, sino que se hagan vedas temporales? Suena un poco contradictorio, ¿no? Es una excelente pregunta y de hecho es el debate más complejo hoy en la biología marina. Y la respuesta tiene todo que ver con la realidad del mar ecuatoriano. La inmensa mayoría de los tiburones que se pescan en Ecuador no son el objetivo principal de los barcos. Mueren por pesca incidental. Claro, caen por accidente. Porque, a ver, Ecuador tiene una de las industrias atuneras más masivas del mundo. La ciudad de Manta está ahí mismo, y tiran unas redes kilométricas buscando atún, no tiburones. Exacto. Y una ley, por más estricta que sea, no le cambia el comportamiento a una red en el agua. La red atrapa a lo que atrapa. Sí, o sea, si el gobierno lanza una prohibición total y dice es ilegal llevar un tiburón zorro al muelle, el pescador no va a dejar de salir a pescar atún. Su red va a seguir atrapando tiburones por accidente. Y se mueren igual. Se mueren igual. La única diferencia es que, ante el miedo a las multas gigantes, la tripulación va a tirar los cadáveres al mar para que nadie los vea. O los van a meter al mercado negro. Lo cual empeora todo, porque no solo matas al animal, sino que creas todo un sistema ilegal y, peor aún, dejas ciegos a los científicos, ¿no? Exactamente. Si los desembarcan escondida, ya no pueden medir las vértebras ni actualizar la base de datos de la que depende la ONU. Se rompe todo el sistema. O sea, el fanatismo conservacionista de prohibir todo suena muy lindo en un escritorio en Ginebra, pero fracasa totalmente en el muelle en Manabí. Es que por eso el equipo de la ULEAM aplica lo que llaman un pragmatismo científico espectacular. Entienden que, como es pesca incidental, la prohibición no sirve. ¿Y qué recomiendan entonces? Recomiendan manejarlo mediante tallas mínimas de captura y vedas por meses. Claro, regular el tamaño para asegurarse de que los tiburones jóvenes vivan lo suficiente para reproducirse. Y las vedas por meses, supongo, para dejarlos tranquilos cuando están criando. Exactamente. Es actuar como un cirujano, ¿no? Usar un bisturí legal en lugar de un martillo. Y lo interesante es que esto no solo salva a los tiburones, sino que salva la economía entera del país. Y aquí entra el efecto cascada ecológico del que hablan en los reportes, ¿verdad? ¿Sí? Si dejas que el tiburón colapsa, los depredadores medianos se multiplican sin control, se comen a los peces pequeños y eventualmente afectas a especies pelágicas, a los picudos. Y al mismísimo atún, que es el que le da de comer a miles de familias en Ecuador. O sea, proteger la edad biológica del tiburón es proteger la seguridad alimentaria del país. Totalmente. Están completamente entrelazados. Y entiendo que, habiendo logrado ya este modelo exitoso con los tiburones, el equipo de Aquatic Life History no se va a quedar de brazos cruzados. Ya tienen otro objetivo, ¿no? Sí, ya tienen la mirada puesta en su próximo gran desafío. Quieren aplicar este mismo rigor, esta misma metodología, a las especies de peces óseos. Los peces con espinas de toda la vida, los de alto interés comercial. Exacto. Porque Ecuador es una potencia pesquera súper biodiversa y necesitan generar estos modelos demográficos para asegurar que sacar esos peces del mar sea sostenible a lo largo del tiempo. O sea, la filosofía de este equipo es súper clara. Ellos no dicen, hay que dejar de pescar. Dicen que sacar alimento del mar, la extracción comercial, es válida y absolutamente necesaria para el ser humano. Así es. Ellos no ven a la pesca como el enemigo. El único requisito es que lo hagamos basados en matemáticas reales y en la biología del ecosistema, no en números inventados.
Y esto marca un cambio de paradigma gigante. O sea, estamos pasando de una cultura de simple extracción a lo que podríamos llamar una convivencia calculada. Me encanta ese término, convivencia calculada. Es aceptar que somos un depredador más en el océano, pero un depredador inteligente, capaz de ponerse límites matemáticos para que la comida no se acabe nunca. Todo este viaje, o sea, cuando escuchas todo lo que lograron, hay un detalle de la entrevista de mayo que de verdad me llegó. El doctor Briones contaba que allá por el año 2012, hace más de una década, Cuando recién empezaba. sí, él tenía que viajar hasta Colombia a rogar por becas y a usar los laboratorios allá, porque en todo Ecuador, en todo el país, no había ni una sola máquina para cortar las vértebras. No tenían nada de infraestructura, ni apoyo, ni literatura. Cero. Y pasar de esa escasez absoluta, de no tener ni una cortadora, a que 14 años después seas tú, con tu equipo local, quien le dicta las matemáticas a las Naciones Unidas para salvar una especie. O sea, es una lección brutal de tener metas claras. Y nos demuestra algo fundamental, ¿eh? La verdadera barrera para hacer buena ciencia en América Latina casi nunca es la falta de talento o de rigor académico, es la falta de equipo. La infraestructura. Ajá. Pero cuando hay voluntad suficiente, logran ciencia de primer mundo, de impacto global. Reafirma que las mejores soluciones ambientales salen del propio territorio afectado. Totalmente. Es un viaje fascinante. Empezar en un laboratorio chiquito y compartido, con cuchillas compradas con los ahorros de la quincena, y terminar cambiando la legislación pesquera internacional para proteger a los mayores depredadores del mar. Un trabajo meticuloso que nos enseña que los datos precisos, la ciencia dura, es el único escudo real que tenemos contra la extinción marina y el colapso económico de nuestras regiones. Y esto la verdad nos deja a todos con una reflexión bien profunda que quiero poner sobre la mesa antes de irnos. A ver. Si hoy vimos cómo simplemente contar las rayitas en el cartílago de un tiburón puede alterar tratados internacionales de la ONU, nos obliga a mirar a nuestro alrededor, ¿no? ¿Sí? ¿En qué sentido? En pensar cuántos otros vacíos inmensos de información crítica existen allá afuera. En nuestros propios ecosistemas locales. Muchísimo seguramente. Ecosistemas de los que dependen nuestras vidas, nuestras economías, y que están ahí simplemente esperando a que alguien con muchísima voluntad, Y tal vez con una cuchilla apagada de su propio bolsillo. exacto, se atreva a llenarlos de datos reales. Creo que es algo para quedarse pensando un buen rato. Totalmente. Ha sido una exploración increíble. Pues a quienes nos sintonizan les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este recorrido tan detallado. Nos encontramos en la próxima inmersión de Análisis de Fondo.